Muy bien, ya se puede visualizar, por favor. ¿Sí? ¿Ya se puede observar? Ya, a ver, un momento, por favor. Ya, a ver, ahí creo que ya se puede visualizar. Sí, ahí ya aparece. Ya, muy bien, chicos, ¿sí? A ver, antes de iniciar, la semana pasada les hicimos, perdón, el día lunes hicimos una muestra respecto a una guía, ¿no? Nos faltó culminar ahí con el tema final, los últimos puntos dentro de la guía, que igual lo vamos a considerar ya para el día viernes, para que hacer una retroalimentación de todo en general hasta lo que culminamos, para que vean cómo se finaliza el tema de la guía. ¿Ya, chicos? Muy bien, en el tema referente al día de hoy, que ya sería una de las últimas clases que ya tenemos, el viernes es la última clase, ¿sí? Hoy tenemos lo que es respecto a considerar lo que básicamente repercute en la comunicación y sensibilización de los proyectos sociales, ¿ya? Muy bien, a ver chicos, como hemos estado comentando ya en los temas anteriores, hemos visto que en el tema de las proyecciones sociales, ¿no? Lo que se busca siempre es el desarrollo, ¿no? Es decir, buscar alternativas de solución que puedan mantener en un consenso equitativo para ambas partes. En este caso, estamos hablando de una comunidad respecto a una organización o a un organismo, ¿sí? Entonces, dentro de estos proyectos sociales, el tema de la parte comunicativa, esa parte sensible, ¿no? Que era lo que habíamos comentado, un proyecto social no solo se basa en una línea donde hay una retribución económica, sino que la parte de realizar de una obra social o un servicio social es justamente el tema de valor interno de las personas, del equipo, al saber justamente cómo direccionar esta problemática, ¿no? Es decir, aquí se ve afluenciado todo el tema de los valores, de los principios, esa parte sensible como ser humano, que tenemos justamente ante dichas necesidades o problemáticas que pueden estar en todo nuestro ambiente social, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer o cómo se va a involucrar el asistente social? Más que aplicar estrategias o herramientas, una de las partes muy importantes que nunca, por nunca se debe dejar de lado es la parte comunicativa, ¿no? Tengo que saber incluso adecuar el tema del volumen de mi voz, el tema de mis gestos, ¿no? Porque también tengo que reconocer a qué población, ¿no? Estoy llegando. Entonces, la parte comunicativa es una parte primordial para que entre ambas partes se pueda entender lo que se quiere trabajar, ¿sí? Luego de eso viene la parte de sensibilización, ¿no? Saber yo cómo voy a mantenerme, ¿no? Dentro de esta problemática ya existente, ¿sí? Eh, Donde obviamente no solo me voy a reconocer a mí como asistente social, sino que hay un equipo de por medio que también va a tener que ser parte de estas circunstancias comunicativas, sensibles, ¿no? Para poder generar todas las actividades que en su momento ya se han planificado, ¿no? Es decir, buscamos nuevamente la integración de equipo, ¿no? Que ambas partes tengan la figura participativa desde el inicio hasta el fin del proyecto, ¿sí? Entonces, hablar de comunicación es hablar de amplitud,
¿no? Es hablar de rasgos, de cultura, de servicio. Hablar de comunicación es saber orientarnos, es saber preguntar, es saber escuchar, ¿no? Es saber proponer mejoras, es saber decir cómo mantenemos esto hasta el final. Entonces, todos los temas que vamos a ver aquí abarcados son temas económicos, son temas sociales, son temas educativos, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros vamos a direccionar, nunca hay que olvidar que la parte de comunicación es una parte muy principal, ¿sí? Imaginémonos que hay una comunidad donde el asistente social solo llama, ¿sí? O solo llega una vez al mes. Entonces, todas las problemáticas que se puedan o los riesgos que se puedan generar en el momento de la obra social, imagínense pues que no tengan con quién generar un soporte de preguntas, ¿no? De dudas. Y eso lo único que va al final a verse reflejado en el proyecto social es que no hubo una parte total de involucramiento entre estas partes. ¿Por qué razón? Porque la herramienta aplicada no fue la correcta, porque la comunicación no fue la precisa para estas situaciones. Tengan en cuenta, y siempre les doy como recomendación, que la parte de comunicativa también va a tener que direccionarse dependiendo justamente a la comunidad o a las personas a las que me estoy dirigiendo. ¿Por qué razón? No es igual y no es que suene o que se sienta de una manera eh, de racismo ni nada por el estilo, pero hay que tener en cuenta que una cosa es dirigirte a un grupo de personas que quizás tengan hasta la educación básica o incluso algunos educación superior, como irte a un lugar donde hay personas que incluso no saben ni hablar muy bien ni el español o no tienen ni siquiera los mínimos conocimientos, ni siquiera de lectura, ni de escribir, ni de leer, ¿no? Entonces, no es igual irte a comunicar con unas personas que no saben nada de tecnología, como ir a hablar con unas personas que pues obviamente ya reconocen todas las partes tecnológicas que existen actualmente, ¿no? No es igual irte a un campamento donde hay personas que tienen ciertas costumbres según su comunidad, a diferencia de otros lugares donde no existen ese tipo de costumbres, ¿no? Tampoco es igual irte a una localidad donde, por ejemplo, el internet, no hay internet en la zona, ¿no? No tienen ni teléfono, no tienen computador, no tienen ningún equipo tecnológico, y no es igual irte a una zona donde todos manejan un celular y manejan el tema del internet, ¿no? Entonces, la parte comunicativa siempre va a tener que ir asociada al diagnóstico inicial, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cuál es mi alcance? ¿No? Saber a qué personas o a qué comunidad estoy haciéndome llegar para justamente identificar tanto mi comunicación aplicada, el tema de la sensibilidad, el tema de la sensibilización también dentro del equipo y la orientación a mis herramientas, ¿no? Y a mis técnicas que voy a emplear, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto porque más que ir a hacer una obra social es justamente tener el tacto prudente para poder atender a las personas que solicitan, ¿no? Que te hacen llegar una problemática que pueda quejar incluso sus necesidades básicas, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos de sensibilización y comunicación, ¿sí? En el tema, como les refería, la parte comunicativa es muy fundamental aplicarla no solo en los proyectos sociales, la parte comunicativa debe estar en todo tipo de situación, ya sea en personal, familiar, en laboral, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es el único medio que va a llevar a consensos claros y precisos, ¿no? No necesitamos llegar a altercados, a faltas de respeto, ¿no? Porque no es una línea correcta para poder solucionar un problema, ¿no? Entonces, obviamente que aquí dentro de la comunicación hay que aplicar estrategias, ¿no? Aplicar comportamientos coherentes con el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo ser un asistente social, ¿sí?
donde en realidad se apruebe una obra social y no tener esa parte de identificar, de ser coherente con las actividades a realizar. Por ejemplo, me pidieron, estamos realizando una obra de un colegio quizás prefabricado y en realidad si mi supervisión es estar dentro de lo no coherente sería, por ejemplo, no asistir. Asistir al inicio y solo asistir hasta el final, ¿no? Yo tomar estas retroalimentaciones quizás de algún asistente, ¿no? Cuando quizás por ahí podría ser también, nadie dice que no, pero la idea es que el asistente social viva una realidad, viva la realidad que se les ha transmitido como problemática, ¿no? Recuerden que ustedes son los que van a llevar esa figura, ese planteamiento ante un directorio, ante un representante general, ¿no? De la organización, ¿ya? Y la parte de sensibilización, ¿no? Es el alma del proyecto. Señorita, pero ¿por qué la parte de sensibilización sería el alma del proyecto? Porque recuerden que cuando ustedes tomaron esa problemática, justamente lo tomaron porque se sensibilizaron ante la situación, porque no les pareció correcto, porque les pareció demasiado paupérrimo, situaciones tan críticas, tan caóticas de salud, de educación, ¿no? Entonces, esa sensibilidad que ustedes reconocieron cuando se les presentó el problema, ¿sí? Es lo que justamente a ustedes los va a hacer buscar o les va a generar reacciones, ¿no? No negativas, sino reacciones positivas, que es lo que se busca, ¿no? Estas reacciones positivas para buscar soluciones. Si yo como asistente social y reconozco una problemática que se me ha mencionado y yo tengo una reacción negativa, eso significa que para mí, ¿no? La figura de asistente social no es la idónea, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo no me estoy sintiendo o no estoy sintiendo justamente esta problemática, algo que es un dolor ajeno, ¿no? Una incomodidad ajena, pero que a mí también, a pesar que no viva ahí, a pesar que no esté en las mismas circunstancias, para mí podría ser algo, ¿no? Muy perjudicial. Entonces, si tenemos esas actitudes negativas, definitivamente no podríamos calificar como asistentes sociales, ¿sí? Tengan en cuenta que aquí separamos. Uno es la parte de retribución económica por una parte laboral y la otra es justamente la parte interna o la parte ética profesional, ¿no? Por ejemplo, es como si yo les hablara, ¿no? Muchas veces, y lo tomo de ejemplo, ¿por qué razón? Muchas veces escuchamos médicos que dicen, no, bueno, yo cobro 200 soles la atención porque a mí me costó 10 años estudiar, ¿sí? Y pueden tener razón, ¿no? Nosotros pagamos para educarnos, para tener mayor conocimiento, para poder aplicar a puestos, a mejorar una calidad de vida, todas las razones que nosotros podamos tener como personas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que porque tú estudiaste 10 años, los demás tengan una culpabilidad externa por lo que tú decidiste estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja ahora, no? Hay carreras, así como muchas veces decimos, hay niveles definitivamente en ciertas partes de nuestra vida, igual también en lo profesional. O sea, nadie, como Lice, a mí nadie de la parte externa ha decidido por mí estudiar una carrera. Lo mismo es para el médico, ¿no? Entonces, a nadie se le obliga, pero así como hay carreras, ¿sí? Por ejemplo, el parte contabilidad quizás ayudan a las empresas a poder gestionar su parte de tributos, ¿no? Parte contable. Sí, estamos hablando de documentos, estamos hablando de empresas, de personas jurídicas, personas naturales, ¿sí? Pero de ahí, el máximo daño que se puede hacer quizás es delitos tributarios o delitos laborales o delitos contables, ¿sí? Pero cuando hablamos de medicina, por ejemplo, la única este,
situación que te pone para ser médico es justamente salvar vidas, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones en las que olvidamos la parte sensible porque reconocemos que la parte económica es mucho más importante, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes, ¿no? De que hay un cambio, pero el cambio es interno, no es muchas veces por tu externo, porque recuerden que lo único que dominamos como personas es la parte interna de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, si nos falta esa sensibilización, imagínense, no podríamos ni siquiera tomar ni un proyecto porque obviamente no vamos a considerar una necesidad básica, nosotros lo podríamos considerar como un capricho de una comunidad, ¿no? Entonces, no va por ese tema. ¿Sí? Hay que reconocernos bien antes de aplicar a estos puestos, a la aceptación de estas situaciones, porque lo que se quiere aquí es buscar una mejoría. ¿Ya, chicos? Muy bien. Dice, ¿qué influye en un plan de comunicación? ¿Qué los lleva a ustedes como asistentes sociales? ¿Sí? ¿Qué los lleva a poder generar un plan de comunicación? Ustedes ya tienen el diagnóstico, ¿sí? Ya tienen recursos que pueden ser internos, externos. Ya tienen todo eso. Pero ¿qué influye en ti como asistente social para que tú puedas desarrollar un plan de comunicación? Señorita, usted nos ha enseñado a identificar el tema de planificar, que es muy correcto, ¿no? Y es muy propicio hacerlo en estas actividades sociales. Pero yo puedo hacer un plan de comunicación, sí, ¿sí? Y es lo correcto. ¿Por qué, señorita, sería lo correcto hacer un plan de comunicación? En realidad, es muy importante por algo muy puntual. A donde nos direccionamos no es lo mismo para todos los proyectos. El alcance, ¿sí? de tema ya de un recurso humano no es igual en todos los proyectos, ¿sí? Las zonas a donde realizamos actividades sociales no son iguales, ¿sí? No es igual, como les he vuelto a repetir, hacer un proyecto por una municipalidad por ejemplo, en Lima, en Trujillo, que hacer proyectos sociales en zonas sur, por ejemplo, ¿no? O en zonas de la selva central, porque hay diferentes realidades. Eso no quiere decir que estamos excluyendo a ciertos grupos, no, sino que en realidad estamos viendo lo que se vive día a día dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, esta parte o plan comunicativo que hay que tener en claro, lo que buscas aquí como asistente social es que vas a reconocer todos los aspectos que tiene tu proyecto. Cuando yo digo aspectos, no solo me refiero a los aspectos sociales, sino también a los aspectos económicos, a los aspectos educativos, a los aspectos de salud, todos aquellos aspectos que podrías tú unificarlos para poder desarrollar un buen plan de comunicación, ¿sí? Señorita, pero escúchame, la problemática solo hace referencia a un aspecto. Sí, está bien. Y es lo idóneo, ¿no? Para poder justificar el término del proyecto, ¿no? Entonces, está correcto el planteamiento, pero cuando te dicen unificar aspectos para justamente integrar un plan de comunicación es otra cosa, ¿no? Saber justamente por qué aspectos voy a poder gestionar parte comunicativa para que todos nos podamos entender, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo también voy ampliando sectores, que voy identificando los principios que tiene mi gestión al momento de trabajar, ¿sí? Entonces, también aquí reconocemos la postura que tiene la otra parte ante nosotros. ¿Cómo así, señorita? Por ejemplo, yo puedo ser una mina, ¿sí? Una minera, pero resulta que la población no tiene un buen concepto mío, ¿no? Ellos tienen el concepto de que yo contamino su agua, contamino sus ríos, contamino sus plantas, su ambiente natural, ¿sí? Entonces, la percepción que tienen es que soy un mal elemento para poder estar ahí en su zona, ¿no?
Entonces, como bien decimos, sí, no, pero la zona es de todo el Estado y al final quien va a decidir es el Estado dar, ¿no? Pero eso no significa que justamente la comunidad no sea partícipe, estás dentro del lugar donde conviven todos los días, ¿no? Entonces, la idea y lo propicio aquí es justamente saber identificarlas, porque ahí es donde yo puedo agenciar este plan de comunicación, hacer cambiar estas ideas, pero no solo con palabras, escúchenme bien, no solo con palabras, la idea es aquí demostrar, ¿sí? Justificar que yo como empresa no contamino, que yo como empresa no daño su ambiente y si hay algún daño, ¿no? Existe la mitigación de riesgos, hay un plan ambiental, ¿no? Entonces hay que sustentar porque es la perspectiva que quiere la otra parte. No solo hablar, escúchenme bien, porque hablar yo puedo tener hoy día un formato de unas 15, 20 hojas, reunir a un grupito y pues decirles, ¿no? La idea no es eso. La idea tampoco es gestionar sobornos, coger un dinero, pagarle a un grupo de personas para que se encarguen pues de aplacar la incomodidad de cierto grupo para yo poder seguir en el trabajo. No es esa la idea, esa no es la figura de un asistente social. Cuando se llegan a esas medidas tan drásticas y tan bajas, estamos hablando de delitos, no estamos hablando de una ayuda social. Así que hay que saber diferenciar, porque escúchenme, si nosotros somos partícipes de eso, entonces también tengan en cuenta que no necesitamos llegar a un poder como un ministerio, como un congreso, como para también ser parte de una situación tan crítica que vive el país, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con el trabajo. Escúchenme bien, ¿sí? Ahora sí, sí, también dentro del plan comunicativo que ustedes ya tienen que realizar, ¿sí? Hay objetivos dentro del plan, como es, por ejemplo, definir el público. Señorita, yo estoy trabajando en una comunidad de 200 personas, ¿sí? Donde todo el pueblo, pues, ha venido a hacernos un plantón, ¿sí? ¿Cómo defino yo el público? ¿Sí? Yo no voy a ir, escúchenme bien, a solo 10 personas. No, señorita, es que sabe que de las 200 personas, eh, por ejemplo, 50 son personas que pues no tienen educación básica, no saben ni lo que le hablas, no vamos direccionado a ellos, ¿no? De ellos solamente vamos a reconocer a un grupo de 5 para poder comunicarnos con ellos y que ellos les transmitan las ideas pues a toda el restante población, ¿no? La idea no es eso, escúchenme bien, la idea es que ustedes como asistentes social y equipo reconozcan, definan el equipo, el público al que ustedes quieren llegar. ¿Sí? Porque eso justamente va a permitir el éxito del desarrollo del proyecto social, ¿sí? Si yo solo defino una parte porque considero que la otra parte es muy problemática, no puede escucharme, no me está asistiendo, busco la manera de cómo llegar a todos. Y cuando yo digo busco la manera, aquí estamos hablando de comunicación. Veo otras herramientas comunicativas. Quizás no sea hablando, pero quizás pueda ser en imágenes. Quizás puedan ser por avisos radiales, ¿no? Buscamos justamente la manera de agenciarnos hacia ellos, no que ellos se agencien hacia nosotros, ¿sí? Sino que nosotros lleguemos hasta donde están ellos, no por un proyecto social, sino por la parte de sensibilización, ¿sí? Muy bien, cuando yo tengo definido esta parte, viene lo que son los canales de comunicación, ¿sí? ¿Cuáles son tus canales de comunicación? Tienes un teléfono, tienes aplicativos, tienes redes sociales, tienes Instagram, tienes LinkedIn, tienes Facebook, ¿sí? Tienes correos electrónicos, ¿sí? Señorita, ¿y qué pasa si estoy en una zona que no cuenta con todo esto? Muy bien, mire, señorita, un plan de nosotros es, por ejemplo, llevarles internet, ponerles una antena. Perfecto, ¿sí?
Pero, ¿qué pasa, señorita? Que no hay cómo llamarlos. Entonces, ¿sabes qué? Lo que queda es una comunicación no antigua, porque esa comunicación se mantiene siempre, pero sí una comunicación in situ, que era lo que siempre les menciono, acercarnos, presentar nuestros papelotes, ¿sí? Presentarle unas diapositivas, presentarle fotografías. Eso es también un canal de comunicación en situaciones muy adversas, ¿no? En situaciones muy críticas donde no hay los recursos al 100%, por ejemplo. Señorita, ¿qué pasa si yo soy de una municipalidad? Estamos en un centro poblado, ¿sí? Y pues, imagínense, estamos hablando de 1.500 personas. ¿Cómo llego? Una de las ideas, por ejemplo, es que en estos centros poblados todavía existen las emisoras. Muy bien, se pagan avisos por las emisoras, ¿sí? Señorita, otro canal comunicativo que vamos a emplear es que la camioneta de la municipalidad va a ir con un parlante por todas las zonas y va a pasar los comunicados, ¿sí? Eso es buscar canales, no solo quedarnos con lo, bueno, como no hay internet, ya no hice nada. Bueno, como no tienen teléfono, no saben manejar teléfono, no pasa nada, ¿no? No es la idea, es buscar justamente, ¿no? Un tema de solución ante la parte comunicativa, ¿ya? Luego de esto, tienes la negociación. Cuando tú ya has captado a tu público, cuando ya le has mencionado tu plan, tu proyecto social, ¿no? La invitación para que te escuchen con un canal de comunicación, viene una parte que consideraríamos que no es tan fácil porque es una parte de negociar. Yo sí, tú no, yo quiero el 50, tú el 70, donde muchas veces en la primera reunión o incluso hasta la segunda no pueden llegar a negociaciones, ¿sí? Solo se queda en temas de veremos, lo vamos a analizar. Y no quiere decir que está mal, quiere decir que ambas partes van a buscar, ¿no? Un equilibrio justamente a lo que se solicita. Negociar no es llegar a golpes, no es llegar a maltratos, ni físicos, ni psicológicos, no es negociar con dinero, no es negociar eh, tratando de amedrentar a las otras personas, no, negociar no significa quitarle los únicos recursos que tiene la otra parte, ¿no? Negociar no es buscarle o tratar de buscarle una solución, entre comillas, para buscarme un beneficio propio, ¿sí? Esa es la idea no es la principal en cuestión de negociación cuando queremos solo o buscamos solo el bien de una parte, ¿sí? Entonces hay que ser muy prudentes también a quién vamos dirigidos para que esa negociación sea óptima donde ambas partes, ¿no? Tengan ciertos beneficios, ¿ya? Y por último, cuando yo he negociado, llego a la parte de soluciones, ¿sí? Si hemos quedado en este acuerdo, pues aquí justamente yo voy a saber qué soluciones voy a aplicar para poder negociar, ¿sí? Muy bien, entonces esto es parte de mis objetivos de un plan de comunicación, ¿no? Esto es lo que yo debo mantener en línea para poder justamente tener una situación positiva ante la comunidad, ¿sí? Ahora, dentro de este plan de comunicación, chicos, también existen las incidencias en la comunicación, ¿sí? Entonces, estas incidencias muchas veces van a estar visibles y no visibles, ¿sí? ¿Por qué razón? Estas incidencias van a ser o lo que van a ocasionar es alimentar los proyectos, los van a impulsar, porque con esto vamos a ver identificar qué estuvo mal, ¿no? Estuvo bien, vamos a ir introduciendo mejoras, ¿no? Mejores, la parte contractual de todo lo que vamos a desarrollar, los valores que van a ser parte del eje del proyecto. Dentro de estas incidencias vamos a definir estrategias de intervención por parte de mi equipo y también, quien dice que no, que por la parte de la comunidad.
¿sí? Aquí se va a discutir también toda la parte social que ejerce presión dentro del proyecto, ¿sí? Todas estas incidencias o la incidencia que se pueda generar son para mejoras, ¿sí? No quiere decir que haya incidencias que puedan poner en riesgo todo, no, porque recuerden que hay un plan y el plan justamente va a frenar estas situaciones que se puedan dar en el camino negativas y a pesar que se puedan presentar, siempre poder ejercer el tema del cambio, ¿no? Del cambio social por el cual muchas veces se tienen complicaciones porque a veces es muy difícil luchar con una sociedad cuando ya tiene una cultura tan involucrada en su vida, tan trabajada, que por más que le traigas una parte científica de comprobación, de hecho que no lo van a tratar de entender o no lo quieren entender porque ya tienen una cultura muy aplicada en sus vidas, ¿sí? Entonces, todas estas incidencias van a tener un rasgo positivo dentro del trabajo de nosotros. Nos va a permitir ampliar soluciones, nos va a permitir ampliar mejoras, ¿no? Y con eso, obviamente, podemos cambiar hasta estrategias dentro del desarrollo del proyecto social, ¿ya? También, en general, hay características que parten o que están dentro de la comunicación de mi proyecto social, como cuáles, señorita, ¿no? ¿Cuál es una de las características tan importantes que usted considera dentro de mi proyecto social, ¿no? Tenemos aquí el tema de destacar las virtudes, ¿sí? Cuando yo digo destacar virtudes, no solo hablo de mi persona como asistente social o de mi asistente o de mi parte administrativa, no. Cuando yo digo destacar virtudes, yo digo justamente las virtudes también de mi equipo, porque eso justamente a mí me va a permitir que este equipo pueda demostrarse tal cual como es, porque aquí me va a decir si son buenos, si tienen una actitud positiva, si son resistentes al cambio, si no, si son parte de, tienen la confianza, demuestran, ¿no? Que el apoyo puede ser mutuo. Entonces, hay virtudes que aquí dentro del desarrollo comunicativo que va a haber, estas virtudes van a reemplazar muchas veces estas situaciones negativas, ¿sí? Otra de las características también muy puntuales que se ven es hacer foco en las particularidades o elementos distintivos del producto o servicio que en tal caso se puede agenciar como proyecto social, ¿sí? Entonces, hay partes muy sensibles dentro del proyecto social, donde en realidad necesita muchas veces mayor compromiso o mayor seguimiento, ¿sí? Entonces, a estos elementos que son distintivos, ¿no? Hay que hacerles un control, ¿no? Hay que manejarse con mucho cuidado para poder continuar con el proyecto, ¿sí? También la parte comunicativa va a poder o nos permite utilizar un discurso modelador. ¿Qué significa? Señorita, yo como asistente social no quiere decir que en algún momento del proyecto pierda el control, porque me puedo molestar, puede que lo que se planificó quizás no tenga el avance requerido por diferentes razones, salieron riesgos que no se consideraron y no se puede mitigar. Todas las X razones que puedan existir para incomodarse frente a lo que estamos haciendo, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo me voy a transformar, voy a empezar a gritar al equipo, eh, voy a ofender a la comunidad, ¿sí? No quiere decir que utilice palabras soeces, ni que me ponga a un nivel de mucho irrespeto hacia las otras partes, donde no hable de manera adecuada, ¿no? Donde no sea locuaz con lo que yo justamente quiero del proyecto, ¿sí?
Entonces, son dos cosas muy diferentes. Puedo molestarme, pero eso no quiere decir que la molestia la voy a transmitir de una manera que no es idónea, ¿no? Como estrategia comunicativa, ¿ya? Así que hay que tener bastante cuidado porque un mínimo error en comunicación y puedes traerte un proyecto abajo, ¿sí? Un proyecto abajo. Y no por ti muchas veces, porque obviamente que somos seres humanos y por ahí podemos molestarnos, ¿no? Eh, pero quizás la otra parte mira mira esa molestia como un agravio hacia su persona o hacia su comunidad, ¿no? Entonces puede un mínimo error en la parte comunicativa y pues culminar lazos de proyectos sociales, ¿sí? Entonces, otra de las características también muy importantes es la integración de roles, ¿sí? Cuando yo me comunico como asistente social con mi equipo, estoy también designando roles. De la manera más adecuada y correcta, voy a designar el rol de asistente 1, asistente 2, quién va a hacer el seguimiento, quién va a emitir informes diarios, ¿no? Las tablas de avances, el manejo de presupuestos, manejo de tablas en Excel, todo eso, incluso asociarlo en integrar estos roles con la otra parte para que sepan, ¿no? Y se sientan identificados que también son parte de, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que se busca aquí es poderle darle una solución ante una demanda que ellos mismos han efectuado por diferentes necesidades que se han acarreado en su comunidad, ¿sí? Entonces, estas características son muy importantes porque nos hacen, en pocas palabras, nos hace saber a lo que podemos estar limitados, ¿no? A lo que tenemos que estar controlados, a lo que necesitamos transmitir, ¿no? Y a lo que necesitamos culminar como trabajo de equipo. ¿Ya? Entonces, no podemos aquí establecer partes comunicativas solo de un equipo cuando en realidad no se lo transmitimos a la comunidad, ¿no? Esta comunidad muchas veces, o podría en tal caso, pensar que están siendo desorientados o pensando que están siendo excluidos del proyecto, ¿no? Entonces es muy importante que estas características sí se pongan bastante en cuenta dentro de lo que vamos a desarrollar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Por ejemplo, ¿sí? Hay una estrategias que trabajamos en la parte comunicativa, ¿no? Y por ejemplo, el caso que se les presenta aquí. El proyecto se llama Taller de Manualidades en Hilo para la Comunidad de Mujeres Castor Alto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos aquí a desarrollar, no? Miren, dentro de del taller, no solamente enseñarle a tejer a esta comunidad de mujeres, sino que mi estrategia comunicativa para que puedan desarrollar este taller es lo siguiente: promocionar a nuestro objetivo público. ¿Quién es tu objetivo público? Las mujeres de Castor Alto, ¿sí? Ellos son tu objetivo público. Señorita, pero escúcheme, mi objetivo público también puede ser más, abarcar más de mujeres Castor Alto. Puede que sí, pero no en este proyecto. ¿Por qué razón? Porque este proyecto es específico. Tú ya diagnosticaste el problema, ya tienes tu alcance, ya desarrollaste un presupuesto, ya desarrollaste actividades, ¿no? Ya integraste a cantidad de personas. Cuando tú me dijeras que aquí vas a considerar Castor Alto, Castor Bajo, Castor Sur, Este, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que yo puedo abarcar quizás más, pero cuando estamos hablando de algo puntual, el proyecto hace referencia solo a esto, ¿sí? Entonces, la idea como estrategia comunicativa es que tú promociones este taller a tu objetivo público, mujeres de Castor Alto, ¿sí? Señorita, ¿y qué, cómo lo podía promocionar? ¿Sí?
Cuando decimos promocionar es prácticamente divulgar que vas a hacer este taller de manualidades, ¿no? Puedes incluso indicar lo que ofreces. Se les ofrece el material, ¿sí? Se les ofrece las capacitaciones, se ofrece que los productos que aquí terminen se les apoye en la venta dentro de ferias de emprendimiento o que estas prendas puedan ser exportadas, ¿no? Hacerles o crearles una asociación donde pueda destinar estas manualidades para la venta, ya sean nacionales o internacionales, ¿sí? Otra de las estrategias dentro de promocionar y divulgar viene mostrar lo enseñado en qué, ¿no? En formato de videos, fotografías, ¿no? Hay muchas veces que quizás zonas en las que no podemos llegar, como ya se les había mencionado, pero buscar justamente estas herramientas para llegar hasta ellos, ¿sí? Otra de las estrategias comunicativas para que estas personas lleguen hacia ti es generar confianza de poder seguir asistiendo a este taller en el tiempo que tú hayas planteado que se va a desarrollar, ¿sí? La idea no es empezar, señorita, mi grupo de personas van a ser 20 mujeres y la idea es que las 20 culminen ese taller, ¿no? La idea no es que empieces con 20, mañana te lleguen 10 y luego 5 y por último no termines con ninguno, ¿no? Entonces hay que mantener esa estrategia de que estas personas se sientan seguras de lo que están haciendo, sientan esta motivación y no solo por este taller, sino porque pueden haber muchos proyectos, la confianza, las herramientas que se les brinda, cómo promocionas el trabajo que están desarrollando, cómo les haces saber, ¿no? Cómo les haces vivir el trabajo en equipo, ¿no? Muchas veces hay personas donde se sienten relegadas de poder hacer ciertos trabajos, ¿no? Y cuando llegan este tipo de actividades sociales, lo que les hace es devolverles esa figura de saber que pueden trabajar incluso en sí mismos, ¿no? Y que cuando están muy bien dentro de lo que realizan, pueden ayudar a otros, ¿sí? Entonces, ¿puedo yo, señorita, aplicar estas estrategias, ¿no? Buscar la manera, siendo el proyecto que yo pueda trabajar. Sí, sí. Entonces no hay que limitarse solo, señorita, porque estoy en una zona alta, estoy en una zona baja, señorita, que el representante de la comunidad es un señor muy problemático, es un señor que no entiende razones, es un señor que lo que nos está exigiendo quiere que tal cual se dé, no nos quiere atender para reuniones, ¿no? La idea es que se puedan buscar aspectos comunicativos, factores que permitan hacernos llegar, ¿no? Comunicar, que es lo que queremos transmitir para poder realizar un proyecto social. ¿Ya, chicos? Eh, muy bien, si alguien tiene alguna consulta, igual me hace saber. Ya, estrategia motivacional. Sí, en realidad, eh, como yo les decía, ¿no? Cuando digo hay que generar confianza, ¿sí? No solo estamos haciendo referencia a de que vamos a demostrar que si yo les ofrecí entregarles el material, ¿no? Se los entrego y ya, no. La idea es que se motive, ¿no? Para lo cual, dentro de la guía de trabajo de un proyecto social hay herramientas, hay trabajos en equipo, hay reuniones, hay actividades como de integración, hay árbol de problemas, hay árbol de soluciones, todo lo que tú puedas mantener vivo esa emoción por poder finalizar con un producto o con un servicio que pueda mejorar la calidad de vida de esta comunidad, ¿sí? Entonces, hay estas estrategias, sí, hay estrategias muy específicas, hay estrategias agresivas,
Cuando digo estrategias agresivas, no me refiero a que estamos llegando a niveles pues de falta de respeto ni de parte oral ni de parte física, ¿no? Sino que son estrategias agresivas en cuanto a la persuasión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una estrategia bastante persuasiva o agresiva. Hace unos años, por ejemplo, una municipalidad quería hacer un proyecto social de dictar las carreras técnicas, como por ejemplo soldadura, carpintería, ¿no? Todo esto. Entonces, una de las estrategias bastante agresiva era que pues pasaban comunicados, ¿sí? En las emisoras, contrataron incluso una parte del mercado donde ponían su parlante, ¿no? Y comenzaban a pasar los avisos, pues mañana, tarde y noche, ¿no? Comenzaron a repartir volantes, se hizo un grupo donde se acercaba a los comités, ¿no? A las APAFAS de los colegios, donde se buscaba que la mayor parte de la comunidad pueda participar, ¿no? Entonces, no se quedaron contentos solo con pasar un aviso, por ahí no, sino que en realidad, es más, hicieron hasta un baile con una orquesta donde sonaba como un baile a orquesta, ¿no? Pero en realidad era también para dar aviso de este taller, ¿no? De esta promoción social. Entonces hay una estrategia comunicativa, es decir, mira, te voy a bombardear de mensajes mañana, tarde y noche, y la idea es que necesito que tú participes porque necesitamos aquí en esta comunidad, si no viven de la siembra, pues no viven de otra actividad. No han estudiado, ¿no? Según las encuestas, según el análisis, el estudio, la viabilidad, es que en realidad faltan otras carreras. Entonces, si ya tengo un estudio planteado y quiero mejorar el aspecto económico, el aspecto educativo, salud, alimentación, pues trato de buscar las estrategias más específicas, quizás hasta más agresivas, viéndolo en el tema de que quiero hacerte llegar el mensaje para poder lograr estas metas establecidas. ¿Ya? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer siempre y cuando también sepas el alcance del proyecto que estás realizando o que buscas realizar en este caso. ¿Ya? Muy bien. Hay beneficios de aplicar comunicación estratégica. Claro que los hay, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que les estoy diciendo, ¿no? El bombardeo de comunicación mañana, tarde y noche. ¿Cuál es el beneficio, señorita, de aplicar esta estrategia comunicativa? Es que en realidad una de ellas voy a impulsar el proyecto, voy a generar miras, voy a generar que estas personas se sientan interesadas en lo que vamos a ofrecer, ¿sí? Entonces, para hablar de que impulsamos el proyecto, también estamos hablando de que generamos un aumento de redes colaborativas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estoy tratando de llegar hacia un equipo de personas. Entonces, lo que busco aquí es un impulso a lo que estoy ofreciendo. Otro de los beneficios es el impacto directo, ¿sí? Es decir, cuando hablamos impacto directo es a lo que yo busqué dentro de hay que implementar y mejorar ciertos aspectos como lo hay en todo proyecto, ¿sí? Pero la idea es que estoy generando un impacto directo que yo luego voy a analizar, ¿no? Eh, Otro de los beneficios es que aplico estrategias digitales, ¿sí? Hoy por hoy, hace unos años, cuando quizás no estaba toda la innovación de la parte tecnológica, era pues un acercamiento muchas veces más físico, ¿no? Como por ejemplo reuniones, papelotes, fotocopias, libros, ¿no? Casos así. Pero hoy cuando hay temas digitales, en muchas veces son muy buenos, como en otras situaciones no funciona. ¿Por qué razón?
Por el tema de cultura, hay veces que no están acostumbrados, hay veces que el tema digital no es tan bueno en diferentes zonas, pero eso no quiere decir que también pueda cerrar brechas, ¿no? Que lo hace en muchos casos y que es muy positivo, ¿no? Tiene un aspecto muy bueno ante ciertas realidades muy frenéticas, ¿no? Entonces, estas estrategias también nos van a permitir poder avanzar, ¿ya? Los públicos, ¿no? ¿Qué significa? Los públicos que yo puedo llegar incluso hoy a 100 como mañana a 200, ¿no? Como mañana puedo tener incluso hasta 5 proyectos trabajando. ¿Por qué razón? Porque estas comunicación estratégica lo que va a permitir es que el beneficio del público sea justamente la solución ante lo que solicitó, ¿sí? Y las ideas innovadoras es uno de los grandes beneficios, ¿no? Comunicándonos siempre vamos a por ahí a verificar, sobre todo también si estamos in situ dentro de la problemática, es que en realidad podemos observar lo que podría faltar o lo que podríamos nosotros aplicar dentro de, ¿no? Como son las ideas innovadoras, ¿no? Hay muchas veces y actualmente que muchas personas postulan a ideas innovadoras y reciben premios económicos, ¿no? Donde pueden ejecutar su proyecto, ¿no? Y obviamente que hay un reconocimiento por parte de su trabajo. Entonces, la idea con estas ideas innovadoras también es disminuir las brechas digitales, ¿no? Muchas veces hay proyectos donde se indica, pues, por ejemplo, crear una antena para poder llevar un internet o un cable, ¿no? Esas, por ejemplo, son ideas innovadoras, se disminuyen brechas digitales. Por ejemplo, el tema de la luz, ¿no? Utilizan paneles solares, son ideas innovadoras, ¿no? Porque permite justamente impulsar proyectos, impacto directo, estrategias digitales, público, que no solo me refiero a un público quizás inexperto, sino también a un público ya profesional que también puede formar parte de esta estrategia comunicativa. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien, hasta ahí todo bien. Ya, ahora. Señorita, tenemos varias situaciones en las que, por ejemplo, hemos hablado de la planificación, ¿sí? Hemos hablado de una planificación, pero hemos hablado de una planificación básicamente de lo que vamos a desarrollar, ¿no? De lo que posiblemente luego yo voy a ejecutar. Pero, como les había dicho, la parte comunicativa no solamente nace en el momento, no solo es que yo el día de hoy quise hacerlo. Sabes que dentro del proyecto, pues decía capacitar y simplemente yo hoy día dije, bueno, no, hoy día no tengo ganas, hoy día tengo que hacer otra actividad. No. ¿Por qué razón? Cuando trabajamos con una comunicación muy indiferente, muy insensible, cuando trabajamos con una comunicación muy superflua, muy del momento, ¿no? Significa que vamos a tener diferentes problemas, ¿no? Una de las razones es porque esta parte comunicativa al final puede ser algo que se pueda tergiversar en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, es por esa razón, chicos, que la comunicación se planifica. Yo no puedo ir a actuar ante una situación donde yo no tuve una planificación de lo que iba a hacer, de lo que podía responder, de lo que podía ofrecer, de lo que podía trabajar, ¿sí? Si yo me comunico solo del momento, pueda que hasta ofrezca cosas que no voy a poder cumplir. Entonces, es muy importante planificar. Sin esto, no podemos llevar a cabo nuestro proyecto. ¿Por qué razón, señorita? ¿O qué nos permite a nosotros el hecho de planificar? ¿Sí? ¿Qué me permite? Ampliar conocimiento. ¿Sí? Es decir, que hay un diagnóstico de lo que nosotros vamos a desarrollar como trabajo. Vamos a ver variables internas, vamos a ver variables externas del proyecto, de la comunidad, de la asociación, del grupo, del equipo, ¿sí?
Entonces, cuando yo amplío conocimiento, sé básicamente a los puntos a los que tengo que reconocer dentro de las actividades que voy a desarrollar, ¿sí? ¿Qué más me permite? Cumplir la misión, ¿sí? A la luz de la visión, que en este caso son dos partes muy importantes dentro de un proyecto social. La misión y la visión, ¿no? Una por el tema del tiempo y la otra es justamente por lo que yo quiero llegar a conseguir, ¿sí? Ese es el foco también que los proyectos sociales ponen en marcha porque es la guía que les va a permitir, ¿no?, cumplir con lo mencionado, ¿sí? Otro de lo que nos permite es despersonalizar la organización. ¿Qué significa? Que evita el peso de las acciones esté concentrado sobre una sola persona, ¿sí? Es más que todo donde el equipo puede ser parte, ¿no?, de todo el trabajo, pero, ¿no?, de una manera independiente o individualista en tal caso, ¿no? Y también de una manera integradora a la vez. Y sobre todo que se pueda generar un tema de seguridad en base a lo que se está trabajando, ¿sí? Cuando yo les digo que el asistente social recoge información in situ, no quiere decir que por señorita, es que mañana tengo que viajar, señorita, estoy muy ocupada, señorita, estoy enferma, señorita, no tengo ganas. Todas las razones que se puedan tener no justificadas, ¿sí? E incluso justificadas, no quiere decir que yo voy a falsificar datos, no quiere decir que yo voy a falsificar problemáticas, no significa que yo voy a comprar económicamente a ciertas personas para que inventen ciertas problemáticas. Tampoco gestionar que grupos de personas, ¿no?, vayan en contra de la organización, ¿no?, donde sus ideales sean vendidos, donde lo que buscan no sea justamente lo que solicitan, ¿ya? Entonces, es muy importante aquí fortalecer aspectos de comprensión de ambas partes, ¿no?, de los acuerdos colectivos sobre el accionar de la organización. En pocas palabras, era decirles a tu comunidad, nosotros hacemos esto. Si ustedes consideran que la minera tal está contaminando o que va a contaminar, ¿sí? Entonces pueden hablar, pueden indicar en qué situaciones consideran, ¿no? Entonces nosotros en aspectos técnicos, aquí estamos comprobando que estos desechos van a ir a tal lugar, van a tener diferente tratamiento, se va a encargar tal empresa de realizarlo, ¿no? Entonces, la idea es justamente mostrar eso, el accionar de mi organización, ¿no? Puedo ser un gobierno, una parte política, una asociación política, donde también la idea no es ejercer presión política, sino justamente mostrar las acciones reguladas, coherentes, ¿no? Así, en tema de existenciales dentro de mi organización política para poder ayudar, ¿sí? Entonces, otro de los puntos también muy importante dentro de esta planificación, chicos, es que como tal, como equipo, se pueden integrar ciertas actividades, pero eso no quiere decir que también puedan trabajar de manera individual, ¿no? Las dos partes las pueden asociar de una manera muy buena sin que tengan al final que duplicar trabajo, ¿no? Señorita, que el equipo A hizo tal actividad, pero como no lo comunicó, el equipo B también lo hizo, señorita, y la comunidad lo repitió. Entonces, ahí lo que estamos viendo, por ejemplo, en esos casos que también se da comúnmente, a veces hasta en el trabajo, significa que no hubo una planificación de comunicación, ¿no? De trabajo, de actividades. ¿Por qué razón? Hay veces que el hecho de saber que una persona lo puede hacer todo y no designar actividades, también puede ocasionar los fracasos. Y no lo digo porque la persona no lo puede hacer, porque puede ser muy capaz. El tema es que cuando tú trabajas proyectos, no necesariamente sociales, los proyectos tienen un tiempo de vida, ¿sí? La clase pasada vimos la diferencia entre proyectos, ¿no?
entre asistencias, entre mapas de trabajo, ¿no? Entonces, no quiere decir que yo no sea capaz, sino que al trabajar yo con tiempos, al trabajar con presupuestos, al trabajar con fases, con procesos, muchas veces yo, por cuestión tiempo, no voy a poder realizar todas esas actividades. Es por esa razón que también puedo llamar al fracaso de mi proyecto, ¿sí? No quiere decir que porque sea mala persona o no sea tan sensible ante la situación, sino porque en realidad hay un problema interno conmigo, ¿no? El hecho de no poder designar actividades a otros porque considero que los otros no están al nivel de mi trabajo o del trabajo que se está requiriendo, ¿no? Las exigencias que se solicitan en el día a día para poder ser responsables de la magnitud de un proyecto, ¿sí? Otra de las partes importantes de planificar es que aprovechamos los recursos, ¿no? Ya sabemos, como lo hemos estudiado en otras clases, que hay recursos que puede tener la comunidad y hay recursos que puede poner la organización, ¿no? Dependiendo en el caso en el que ustedes estén, estos recursos sean internos, sean externos, sean donados, sean prestados, son recursos que deben de aprovechar al máximo, porque esto justamente va a permitir, ¿no? Que las responsabilidades que tienen ambas partes, ¿sí? Se puedan ejecutar de una manera también equitativa, ¿ya? Donde estos recursos, que no solamente hablo de económicos o de bienes, también pueden ser tiempo, pueden ser trabajo, ¿sí? Estos recursos permiten, ¿no?, que la planificación pueda tomar decisiones estratégicas en el desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces hay que saber distinguir que estos recursos no se desaprovechan, ¿sí? Por ejemplo, señorita, ¿sabe qué? Nosotros tenemos 10 hectáreas de tierra, las queremos sembrar y la municipalidad pues quiere aportar tantas bolsas de sulfato, por ejemplo, ¿no? Son recursos que, a pesar que puedan ser donados o tener, no se pueden desaprovechar. Todos los recursos que están dentro de un proyecto social deben ser muy valorados, ¿sí? También permite, chicos, prever posibles crisis y tensiones, tanto institucionales, ¿sí? ¿Qué significa? Que una planificación de algo que se va a realizar permite trabajar en una línea puntual. Si alguien quiere salirse de esa línea, ya sea de tiempo, de un recurso económico, de un recurso humano, de algún bien, ¿sí? Lo que va a identificar ahí es que la persona que sea designada a corroborar esta planificación, a darle seguimiento, puede prever posibles riesgos generales, ¿sí? Porque con eso puede darle un stock a los cambios que quieran ejecutar de manera desinformada, de manera muy individualista, donde no se consigna al equipo, sobre todo en temas muy puntuales que pueden cambiar todo el giro del proyecto, ¿sí? Ahí, por ejemplo, es muy importante que haya una persona responsable de los seguimientos. Señorita, yo estoy trabajando con un grupo de profesionales. No creo que se tomen el atrevimiento de hacer este tipo de cosas que vea perjudicado. No es el profesional, escúchenme bien, no es la universidad. No, señorita, que estamos trabajando con puras personas que tienen un doctorado, que tienen un magíster, que tienen 20 años en el Estado, que tienen 30 años en el público, en el privado, que además viene de la universidad tal, que tiene el rango tal en el Perú, en el extranjero. No es eso, ¿sí? Recuerden que los principios y valores no nacen en una universidad, ¿sí? Así que hay que tener bastante cuidado con eso porque eso no te distingue. Al final lo que va a distinguir es el ímpetu que tú le pongas al trabajo y sobre todo la ética que tú puedas desarrollar dentro del trabajo, ¿sí?
Así que hay que mantener claro esas posiciones porque muchas veces los cargos que tú desempeñas dentro de la institución no dependen ni de una universidad ni tampoco dependen en muchos casos de años de trayectoria. ¿Sí? Son cosas muy diferentes a lo que tú puedas aportar como trabajo el trabajo que tú puedas desarrollar también en aspectos sociales. ¿Ya? También cuando planificamos, chicos, desarrollamos acciones, que era lo que justamente les decía, las herramientas que yo voy a emplear. Saber qué es lo que puede aplicar en una comunidad, por ejemplo, del norte, como una comunidad del sur, como una comunidad de Lima, como ir quizás a una zona donde no tienen todos los recursos económicos ni los recursos tecnológicos, ¿no? Entonces, yo sé qué acciones de comunicación voy a tomar con ellos. Las estrategias van a ser coherentes, por ejemplo. Señorita, yo estoy en la zona sur y, por ejemplo, sabe que voy a hacer reuniones virtuales. Sí, los voy a llamar, los voy a contactar por Zoom, pero a ver, espera, en esa zona no hay internet, ¿cómo te vas a contactar? No, es que por ahí hay uno dentro de que se va a otra zona y por ahí sí coge el internet. Y no estamos hablando de estrategias coherentes, ahí lo único que estamos hablando es del egoísmo que tenemos, ¿no? De poner como prioridad nuestras necesidades, nuestro gusto y no, pues, obviamente desarrollar el tema de la sensibilización. ¿Sí? Así que también hay que ser coherentes con lo que vamos a desarrollar. Yo puedo ser la jefa asistente social, puedo ser la coordinadora. Eso no quiere decir que yo me olvide de que en realidad mi trabajo no es detrás de una computadora. El trabajo es presencial, el trabajo es vivencial. Si no hay vivencia, no vamos a saber de lo que estamos trabajando y de lo que está solicitando la otra parte. ¿Ya? Eh, Dentro de estas principales alineamientos de las características, es muy importante que la comunicación sea participativa, ¿sí? Mientras la comunicación sea más participativa, chicos, lo que van a conseguir es construir bases o soportes o lineamientos muy precisos en base al proyecto que van a desarrollar. Si mi comunidad participa de todas las decisiones, de los procesos, de las fases, de las etapas, de los roles, de quién va a tener a cargo qué producto, qué actividad, créanme que el proyecto va a tener o va a arribar de manera muy positiva, porque la participación en general es lo que hace avanzar el proyecto. Si tu comunidad no es participativa, si tu comunidad de 20 solo participan uno o dos, eso significa que no estamos hablando de un proyecto social. Estamos hablando de necesidades básicamente de un individuo o dos, ¿no? Pero no de un equipo. Entonces, antes de ejecutar un proyecto, ¿no? La integración de equipo, la comunicación participativa, las estrategias comunicativas ya han tenido que tener un resultado. Yo no espero el resultado al, al punto donde solamente falta un mes para que culmine el proyecto, ¿no? Yo no tomo las riendas del proyecto a esas alturas. El tema es que la comunicación, el diálogo ya ha tenido que darse antes de una ejecución. Escúchenme bien. Señorita, pero eso no quiere decir ni tampoco escapa. Imagínense que a mitad de proyecto uno de la comunidad esté disconforme, algo no le pareció, ¿no? A pesar que se indicó trabajar tal estrategia, al final no le pareció, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí en estos casos, ¿no? La idea, vuelvo a repetir, es buscar un diálogo coherente con lo que estás haciendo. ¿Qué ha tenido que pasar para que esa persona se siente incómoda con lo que se está aplicando dentro del proyecto? Ha tenido que haber una razón puntual para poder generar una molestia. Entonces, nunca las acciones o muchas veces nunca las personas van a generarse una incomodidad por algo
que está correcto, ¿no? Hay algo que quizás o puede estar correcto, pero simplemente ellos lo están tomando también como algo incorrecto. Es por esa razón que la comunicación es participativa. Señorita, lo idóneo sería entonces solo hablar con esa persona. No. Recuerden que si estamos hablando de comunidad, por más que solo haya uno inconforme, la idea es que todos estén presentes para volver a reafirmar lo que se acordó desde un principio. Y si hay algo que reestructurar, se puede hacer en conjunto. Escúchenme bien. ¿Por qué, señorita, no se recomienda solo hablar con la persona que está incómoda? Porque eso puede emitir, escúchenme bien, que esta persona pueda tergiversar lo que se le ha planteado, puede cambiar la versión de los hechos, ¿sí? Puede transmitir lo incorrecto hacia el grupo y lo único que van a buscar o van a conseguir en este caso es que la incomodidad sea colectiva, ¿sí? Es por esa razón que ante estas situaciones no solo se habla con el afectado, se habla de manera general, ¿ya? Recuérdenlo bien y es una recomendación, ¿ya? Otra de las partes también importantes aquí es la creatividad. Escúchenme bien. ¿Por qué, señorita? Porque yo puedo haber generado figuras de comunicación muy asertivas, muy presentes, ¿sí? Pero eso no significa que como yo también trabajo con equipo, mi otra parte, mi comunidad pueda también formular estrategias muy buenas que pueden dar un muy buen resultado, ¿sí? No quiere decir que yo como asistenta social voy a estar cerrada ante los cambios que puede o las reestructuraciones que se puedan dar dentro de lo permitido, claro está. Porque tampoco puede ser que a mitad de camino pues modifiquemos presupuestos a modo, si es que hay algunas excepciones permitidas, se puede. Si no es el caso, obviamente no puedo reestructurar situaciones que no están dentro de mi poder, ¿ya? Muy bien, y hay ejemplos de las herramientas digitales, como por ejemplo lo que ya hemos visto, hay páginas web, perfiles en Facebook, de LinkedIn, Instagram, ¿no? Tienes avisos en radios locales, tienes avisos en periódicos, en diarios, en escritos, en revistas, tienes aplicativos digitales, ¿no? Es más, hay muchas empresas donde pagan justamente para que se les pueda crear aplicaciones donde puedan funcionar sus proyectos sociales, ¿sí? Señorita, pero eso es muy caro, ¿sí? En realidad, cuando hablamos ya de esas magnitudes de trabajo, es porque estamos hablando de empresas muy grandes, ¿no? Empresas que tienen esa capacidad económica para poder desarrollar este tipo de proyectos. ¿Ya, chicos? Entonces, son uno de los ejemplos, pueden haber más, ¿sí? No hay ningún problema, también ustedes pueden agenciarse de estas herramientas digitales siempre y cuando estén dentro del alcance o el radio justamente del objetivo de público que van a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, cuando tratamos de cerrar brechas educativas, ¿sí? Hay una organización que se dedica a fomentar el debate en relación a las enfermedades como por ejemplo el VIH, ¿no? Entre sus valores identificados se encuentra el diálogo y la participación como ejes para la sensibilización y el cambio de conductas en relación a la discriminación de personas afectadas, ¿no? Por este virus. Cuando observamos las herramientas de comunicación con las que trabaja, nos encontramos con un folleto institucional, ¿no? Hablamos también de un newsletter, una página web, afiches, una campaña de información sobre la enfermedad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando tocamos temas educativos, el tema puntual o el objetivo general de la parte educacional es cerrar brechas. ¿Qué significa? Que si uno tenía la condición de aprender y el otro no. Cuando digo cerrar brechas es donde estas dos personas tengan la misma oportunidad de estudio, ¿sí? Donde hay comunidades donde enfermedades como este tipo no son tocadas y afectan muchas veces a la mitad de la población, pues sean
temas donde se busque la información, ¿no? Del tema, por ejemplo, de cómo se contagia, el tema a máximo de una comunicación agresiva, llegar a escuelas, llegar a comunidades, llegar a los mercados, donde todos puedan entender justamente eh, el tema o las características, las consecuencias, ¿no? De esta enfermedad. ¿Cómo podrías salvaguardar el tema de tu salud, ¿no? Entonces, son muchos temas que tú puedes tocar en el tema social y la idea fundamental es cerrar brechas, ¿no? Es decir, al cerrar brechas yo mejoro situaciones, mejoro aspectos. ¿Sí? Cuando digo aspectos, no solo hablamos, recuerden, de lo económico, sino que también podemos hablar temas salud, médico, hablamos de alimentación, hablamos de educación, ¿no? Hablamos de cultura, hablamos del tema interno o autoestima de la persona. Son muchos aspectos en los que se puedan trabajar, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando los proyectos se van a estudio para poder validarlos y se realizan, recuerden que hay grados de poder calificar necesidades, ¿sí? De poder calificar estas problemáticas, ¿ya? Entonces, estos grados, esta medición, lo que nos va a permitir a nosotros es poder justamente agenciarnos en el desarrollo del proyecto social, ¿ya? Otro de lo importante es la comunicación diálogo. Miren, aquí hay un punto que les he considerado, ¿no? Primero, pensemos, ¿no? El intercambio, el diálogo, el debate surgen desde este enfoque como elementos clave. Sin embargo, es este el método más característico de encarar las comunicaciones en las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, es una pregunta como para poder enfocarnos en lo que queremos como asistentes sociales, ¿no? Entonces, basta hacer esto, basta un debate, basta un diálogo para poder encarar esta comunicación o requiero más. Como asistente social, ¿a dónde más puedo llegar? ¿Hasta dónde más se me facilita? ¿Hasta dónde más es factible para poder yo saber identificar que estoy en una comunicación idónea para poder ejecutar un proyecto, ¿no? Y dentro de todo esto, la comunicación no es posible, creo, sin la sensibilización. Estas acciones que conllevan a esta parte es promocionar la acción de equipo, las campañas dentro de la organización y de manera externa, que no se olviden, no solo es importante aplicarla dentro de la organización, porque la organización está ahí, pero los de afuera, ¿no? Los de externo no conocen. Entonces, la idea es que se ataque por ambas partes para que las dos sean sensibilizadas ante la situación y hacer partícipe a otras organizaciones. ¿Cómo así, señorita? Yo soy una minera, yo soy una municipalidad, pero también puedo invitar a ONGs para que sean parte de esta sensibilización del proyecto, sin necesidad muchas veces de pagar una retribución económica, sino simplemente de una acción de sensibilización ante la problemática que se ejecuta dentro de tal zona, ¿no? ¿Puedo hacerlo? Sí se puede, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, hay algunas empresas que no lo hacen justamente por sus mismas políticas de trabajo, pero eso no quiere decir que otras no lo realicen. Si lo realizan, muchas de ellas se integran con ONGs, ¿no? Son partícipes se integran con municipalidades, por ejemplo, o con ministerios, para poder también quizás hacer o que se les haga llegar cierta ayuda, dependiendo, obviamente, de lo que requieren. Hay formas de sensibilizar, sí, sí las hay, sí. Está el tema de las divulgativas, que son teóricas y pasivas. Una de las ventajas es que son de vida cotidiana, ¿no? Tienen un gran potencial en el desarrollo o en el empuje que se le da al equipo. Las desventajas tenemos que hay veces que obviamente al ser divulgativas hay intereses económicos que se puedan dar como en todo, ¿sí?
Necesidad de digestión posterior de datos que también se puede dar al ser una divulgativa, ¿no? ¿No? Por ahí datos que quizás no debieron salir, pero ya muchas personas lo conocen, ¿no? Porque alguien consideró prudente hablar cuando sabía que no. El tema de sensibilizar participativas, una de las ventajas es que hay una acción directa, ¿no? Con los que se quieren trabajar, tu grupo de trabajo, los vínculos sociales que se van generando, ¿sí? ¿No? El tema de por ejemplo, una reunión en equipo, una, una campaña de trabajo, una mañana de trabajo, es algo divertido cuando el equipo pues trata de direccionar todas las etapas de trabajo, ¿no? Una de las desventajas es que al ser participativa pueden haber requerimientos económicos, de espacio y de esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, una reunión ocupa de un espacio cuando es una reunión presencial, ¿no? Y pedirle que todo el equipo participe, muchas veces surge aquí el tema económico para poder trasladarse. Eso, por ejemplo, es una desventaja. En cambio, cuando hay, por ejemplo, una reunión virtual, ¿no? Estarías, por ejemplo, ahorrando en el tema de pasajes, traslado, ¿no? Y podría quizás, ¿no? Podría tener eso, pero no, como les dije, siempre va a calificar dependiendo del proyecto o a la zona, en este caso, que ustedes estén realizando. Otra es mediante el ejemplo, ¿no? Una de las ventajas es que es compartible con todo tu equipo, hay cooperación en equipo, ¿no? Es algo que se mide, que se palpa, que se toca, que se ve, que se mide. Y una de las ventajas es que impacta solo el entorno porque como tú vas a dar el ejemplo, vas a proponer un ejemplo, obviamente se lo vas a dirigir solo a tu equipo. Entonces solo beneficia a tu equipo. La idea después quizás será que esta comunicación o este ejemplo sea generalizado para otras zonas más, ¿no? Actividades a través de Internet, ¿no? Una de las ventajas, menos tiempo, hay constancia, algo cotidiano, pero una de las desventajas es que muchas veces hay poco público, ¿no? Y excluye ciertos sectores porque muchos no cuentan con el tema de Internet. Otra es la parte creativa y artística. Una de las ventajas que creo que es muy importante es que las emociones de ambas partes, sea de felicidad, de tranquilidad, de una mejora en común, ¿no? Lo que todo es que estas emociones que tienen sean canalizadas, ¿sí? Que es lo más importante, ya que actualmente las emociones no todas se canalizan de igual forma, ¿no? La ira no se maneja en muchas personas de igual manera que otras, ¿no? Y esta parte, por ejemplo, de hacer estas vivencias de aspectos sociales, es que hay algo muy creativo y artístico entre ambas partes, ¿no? Uno porque enseña y el otro es porque ejecuta, el otro es porque capacita, el otro es porque por ahí le enseñaron, tiene algún conocimiento previo, y esa es una unión de conocimientos. Desventaja es subjetiva, no llega a todos, obviamente, porque hay muchas veces que no todos tienen, hay veces que la logística también es compleja, ¿no? Y gran trabajo para puesta en marcha. Y en el tema de las políticas, ¿no? Que también hay, las ventajas, empoderamiento, ¿no? Vínculos y tejido social. Y en el tema de las ventajas, cansancio, logística, necesidad, cambios profundos en forma de hacer política, ¿no? Que es justamente lo que también a veces vivenciamos, ¿no? El tema de modificar ciertas políticas que en realidad benefician a unos, perjudican a otros, ¿no? Eso es algo vivencial, por ejemplo. Y en el tema de como les mencionaba, influye también mucho los valores, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Hay valores que hay que revisar, ¿no? Reflexionar y para no asumir. Cuando hablamos para revisar, quiere decir que hay que ser coherentes con las acciones. Cuando decimos reflexionar, hay términos de ética. Sé hasta dónde puedo llegar, hasta dónde me permiten mis valores y hasta dónde poner un basta o hasta aquí llegamos, ¿sí? Y para no asumir es todo lo que como consideramos algo negativo que nunca por nunca lo podríamos realizar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa? Eh, que te puedan decir, ¿sabes qué? Tal proyecto, si tal proyecto no va,
podrías tú recibir un bono, ¿sí? Pero en el fondo sabes que eso no lo podrías realizar porque estarías perjudicando a cientos de personas, ¿no? Entonces, la idea es que esta sensibilización, la comunicación y los valores se mantengan en la misma línea para poder saber qué es lo que yo quiero transmitir como asistente social, ¿no? ¿Qué es lo que voy a desarrollar como proyectos? ¿Qué voy a trabajar como algo innovador, como cambio? Si no estoy en esa posición, definitivamente no podría asumir asistencia social, ¿sí? También se les hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo consideramos a quienes dirigimos nuestras acciones? ¿Son meramente destinatarios pasivos o cuasi pasivos de las acciones que proponemos? ¿Participan, no participan? ¿O le damos un lugar protagónico donde el cambio social se construye juntos en reciprocidad de intercambios, ¿no? Es decir, hay una unificación de roles entre mi comunidad y yo como organización, ¿no? Son preguntas que también tenemos que hacernos, ¿no? Cuando asumimos ciertos cargos o ciertas posiciones dentro del desarrollo de un proyecto, ¿sí? Y por último, chicos, les quería presentar unas conclusiones que básicamente indican en el aspecto comunicativo, ¿no? Que es el que fortalece a las organizaciones, ¿no? Permite orientar objetivos, te permite delimitar tareas, roles, procesos, delega responsabilidades, promueves acciones, ¿no? Y también al hablar de comunicación hablamos de fortalecer valores, ¿no? Como bien decíamos, señorita, los valores están desde una formación desde muy niños, sí, pero eso no quiere decir que en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? También podamos fortalecer ciertos valores que quizás en algún momento damos, ¿no? Por perdidos. Entonces, la idea es que esta transformación como personas, como parte humanitaria, como parte moral, como parte ética profesional, se mantengan y que la comunicación prime sobre todo en la transparencia de actividades que yo voy a desarrollar, que es muy importante. Mientras mi comunidad observe, vea, ¿no? Que todo lo que se transmitió, todo lo que se dijo en papeles, ¿no? También sean llevados justamente al desarrollo de nuestras actividades, ¿ya? Y otra de las que consideraba conclusiones es el apoyo mutuo que debe existir entre ambas partes, comunidad y promotor social, ¿no? U organización o equipo de trabajo, ¿no? La idea es que las actividades sean de colaboración de ambas partes, ¿no? Donde se celebre todos aquellos avances muy significativos para ambas partes, ¿sí? Donde las transiciones futuras que vendrán van a ser de crecimiento, van a asumir un trabajo de fondo, ¿no? Las acciones puntuales a desarrollar, la regeneración de los vínculos comunitarios que muchas veces y actualmente muchos de ellos están perdidos, ¿no? Entonces va a dar una mayor estabilidad, eh, una mejor expectativa ante lo que pueda suceder después, ¿no? El tema de hacer un trabajo colectivo, en equipo, ¿no? No solo llegar a comunidades donde básicamente buscamos un provecho económico, un provecho laboral, sino que en realidad sea una integración de una comunidad como Estado, ¿no? Que es lo que se busca. Entonces, para trabajar en todo eso hay que interiorizar los valores que nosotros queremos ofrecer al mundo externo, ¿sí? Si no trabajamos en ello, también es muy difícil ser comunicativos, ser transparentes, ¿no? Tener ideales, tener metas, tener objetivos, que es lo que se busca actualmente. ¿Ya, chicos? Entonces, por el día de hoy, estoy culminando con el tema. Los espero para el día viernes, que ya es el final del curso. Espero que igual les haya servido en algo. Hay algunos puntos, algunas recomendaciones para los que ya trabajan en la parte social, para que lo tengan en cuenta, porque hay recomendaciones que son muy buenas, ¿no? Que las van a poder aplicar y los va a poder ayudar mucho. ¿Ya, chicos? Muy bien, si tienen algún comentario, igual nos hacen saber.
igual creo que les comparten también el material y pues ya les doy paso con la coordinadora para que les pueda dar algunos comentarios. Gracias.